Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto darles la bienvenida a este primer encuentro del ciclo de conversatorios sectoriales de Cambras, que nace con un propósito muy claro, que es darle continuidad a la conversación que iniciamos en agosto de 2025, nuestro primer Cambras Day. Y la idea hoy es con todos ustedes en esta mesa de trabajo, empezar a construir la agenda que vamos a profundizar en nuestra segunda edición, que va a ser el próximo 2 de junio. Agradecer muy especialmente a todos, pero también a nuestros palestrantes de Brasil, a Rodrigo y a Fernando. A Rodrigo lo tuvimos el honor de contar con él el año pasado en el Cambras Business Day, y a Fernando, bueno, lo estamos conociendo hoy, pero también seguramente va a ser un honor que comparta con nosotros la segunda edición del Cambras. No es casualidad que hayamos empezado los conversatorios sectoriales con el tema de energía, que claramente ocupa hoy un rol central en la relación Argentina-Brasil, y en palabras del embajador, que tuvimos oportunidad de tenerlo en Cambras hace unos días, él dijo que esta situación y esta oportunidad de la demanda cada vez más creciente de Brasil, del gas, y la oportunidad que tiene Argentina a través de Vaca Muerta, con esta, acá veo un representante de Neuquén, ¿no? En esta Argentina que tiene la potencialidad de ofrecer al mundo estas reservas de gas no convencional, el embajador dijo, es una oportunidad que le da calidad a la relación Argentina-Brasil. Entendemos que es una gran oportunidad, una realidad, pero también que tenemos que trabajar en muchos de los desafíos que también nos presenta esta situación. Y desde luego, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el entramado de la infraestructura y todas las alternativas y posibilidades que tenemos que seguir generando para que cada vez esa integración sea más certera, más precisa. Desde la Cámara lo que queremos hacer hoy es poner luz a esos puntos que nos faltan, al marco regulatorio claro, a la previsibilidad de los contratos y fundamentalmente y por sobre todas las cosas a una sólida articulación público-privada. Y eso es lo que queremos aportar con estos diálogos, que buscamos que sean técnicos, que sean estratégicos y que también tengan una orientación a la acción, que es lo que nos propusimos en el leitmotiv de nuestro primer Cambras Business Day, acciones concretas. Y eso es lo que queremos trabajar. Así que sin más, agradecerles a todos, agradecer al estudio Farrell, a Agustín, a José, que decidieron ser partners o parceros en esta primera oportunidad y recibirnos tan generosamente en su casa, a los oradores, que es un lujo, las miradas que tenemos, que van a complementar un diálogo muy enriquecedor, porque tenemos la mirada diplomática, la técnica, la empresaria, la legal. Así que sin más, muchas gracias a todos y le damos la bienvenida. Bueno, buenos días. No me voy a extender en todo lo que dijo Ani. Vamos directamente a los temas. Vamos a empezar con la mirada diplomática, la mirada del gobierno de Brasil. Igor Goulart, voy a decir simplemente muy cortito, porque todo el mundo conoce, pero parece importante que desde el año 2023 Igor lidera el sector de energía y minería en la Embajada de Brasil de Buenos Aires, ¿no? Entonces es muy importante tener la mirada en la embajada, y nos gustaría saber cuál es el rol estratégico de la integración energética en esta relación bilateral Argentina y Brasil, que está construyéndose, no es algo nuevo, sino que comenzó este nuevo desarrollo y conversatorios y trabajo desde hace más de 2 años. Bueno, buenos días, gracias por la pregunta. Agradezco también, por supuesto, a Analía y al estudio, a Cambras, por supuesto, a la institución, y a Oferel por nos invitar a su casa en este desayuno energético. Brasil, Argentina. Bueno, gracias por la pregunta. Esto me parece que es un buen punto para empezar estas discusiones. La mirada de Brasil es claramente que es un gana-gana, ¿no? Las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina son complejas, y complejidad acá es una cosa buena, es decir, que es profunda.
Es algo que incluye la cooperación en ciencia y tecnología, militar, por supuesto, los enlaces humanos, sociales, Mercosur, todo esto a que se suma un tema de gran importancia que es la integración gasífera. No es nuevo, ya tenemos una interconexión eléctrica, es decir, que la integración en energía no es algo nuevo, pero tenemos ahí una novedad en los últimos, no sé, 3, 4 años, que es que la integración gasífera se vuelve más profunda. Y me parece que es un gana-gana porque Brasil producimos gas, pero el presal es una inversión que prioriza el petróleo. Hay gas asociado, por supuesto, que se reinyecta en los depósitos de presal offshore en larga proporción y se aprovecha mucho el crudo. Pero sin embargo, Brasil tiene demanda y demanda creciente, sobre todo de sus industrias, por gas. Y entonces es un gana-gana porque del lado de Brasil tenemos este interés por gas de buena calidad y que se va a volver competitivo en el futuro. Estoy cierto de esto. Por encima tenemos que Bolivia, que siempre suministró a los dos países, a Brasil y a Argentina, tiene ahora algunos desafíos en mantener la productividad de sus cuencas, de sus yacimientos. Y Argentina es la tercera punta de este triángulo, se ponemos así. Nos parece una mirada de Brasil que está lista para convertirse en una potencia del gas del Cono Sur y a suministrar no solo a su consumo propio, por supuesto, pero a sus vecinos, ¿no? Entonces, a través de Bolivia, que es la ruta que está más lista en el momento, nos parece que tiene en el medio plazo buena oportunidad de convertirse en exportadora, ojalá en firme, para Brasil. Y también un gana-gana, si me atrevo a comentar, muy positivo para Argentina, que se ancla en una demanda importante de Brasil. Esto puede representar una generación de divisas extranjeras, de recursos extranjeros para la economía argentina, lo que es bueno para nuestros países. Y bueno, y como Argentina también está con inversiones estratégicas muy importantes en el gas licuado, otra ancla de integración gasífera ahora por gasoductos con Brasil le permite también mitigar, reducir los riesgos particulares del licuado, que bueno, que estamos viendo ahora cuáles son estos riesgos, ¿no? Entonces, me parece que caminamos bien y esto viene debido a la potencia que es Vaca Muerta en hidrocarburos, y en especial en el gas que hablamos ahora. ¿Y cuáles creéis que van a ser los desafíos, ¿no? Desde la política, desde la relación bilateral, para lograr una mayor integración, hasta no solamente comercial, operativa? O sea, ¿cuáles son las dificultades que tal vez estás viendo vos y qué falta trabajar? Esto me parece que hay tres naturalezas de desafíos y estos pudimos los dos países, bueno, acordate que firmamos en 2024 un MOU de integración gasífera y este MOU resultó en la constitución de un grupo bilateral de trabajo que por semanas estuvimos, yo me sumé, por supuesto, como parte de esto, los dos países discutiendo la ruta, posibilidades, desafíos de esta integración. Esto, calculo que pronto va a ser publicado el informe. Los dos países están concluyendo esta etapa. Y bueno, algunos desafíos que pudimos identificar y que el sector seguro también conoce. No, me parece que el primer grupo de desafíos va a ser de naturaleza regulatoria, ¿no? Porque Brasil y Bolivia, por supuesto, que también es una parte importante de este sendero de integración, y Argentina tienen su modelo de regulación, y para lograr una integración gasífera profunda, esto requiere cierta regulación, cierta armonización de regulaciones. Otro tema que sigue importante para el balance de oferta y demanda es la cuestión de los precios, ¿no? Y esto veo con naturalidad porque
apenas estén las condiciones concretas del mercado, la tendencia es que el precio baje. Entonces, tenemos hoy por hoy una cuestión de necesidad de bajar el precio y de nuevo hablamos de tres puntas del triángulo. Entonces, en Argentina, en Brasil y Bolivia debemos todos caminar hacia la dirección de precios más competitivos, porque esto es economía básica, ¿no? La demanda en Brasil va a ser más grande si el precio es más competitivo. Y la tercera, el tercer sendero, si lo ponemos así, el tercer carril de desafíos, me parece que sea la infraestructura, ¿no? Ahora no en Bolivia, porque Bolivia tiene el gasbol, que ya presenta cierta capacidad ociosa, y, y- pero Argentina ya avanza en esto. Recordemos que TGS justo concluyó, por ejemplo, un exitoso Open Season de la ampliación del Perito Moreno. Esto es importante porque pensamos en gas como un sistema. Entonces, si TGS logra esto, es bueno para el sistema argentino, que por consecuencia es bueno para la integración. Y yo estoy seguro que otras partes del territorio argentino van a pensar en esto también para que esta ancla se dé en firme. Perfecto. Para continuar, vamos a ir con Fernando Montera, es gerente ejecutivo de regulación y transporte de distribución de IBP. Y creo que para conectar con Igor es muy importante para que nos dé la mirada de todo Brasil y la integración regional, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones deberían darse para que el gas argentino se consolide como proveedor estratégico para Brasil, ¿no? Y bueno, conectando un poco con todo lo que estaba diciendo Igor, y con todas las ventajas y las oportunidades, pero a la vez, al mismo tiempo, las dificultades en esa integración. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias a Cámara por la invitación. Pero yo no hablo español muy bien, entonces voy a hablar en portugués bien devagar para não atrapalhar a mensagem. Se tiver algum problema, né, de entendimento, é só me falar, que eu repito. Essa temática da integração energética gasífera do Brasil com a Argentina, ela é muito importante no sentido da flexibilidade, tanto pelo lado da Argentina de um mercado consumidor, quanto pelo Brasil, no sentido de uma garantia de mais um fornecedor, né? Quanto mais fornecedores, maior a flexibilidade para o desenvolvimento do mercado de gás aqui no país. E quando a gente fala dessa integração, a gente já vê que tem algumas infraestruturas já estabelecidas, como já foi adiantado pelo Igor, a possibilidade da gente fazer essa importação através da Bolívia. Existem diversos outros projetos também que estão em desenvolvimento e, por um lado, isso já vem acontecendo quando a gente olha. Existem já alguns processos de importação de gás natural da Argentina para o Brasil que vem aumentando, algumas oportunidades acontecem e essa importação ela é viabilizada, o que é natural nesse processo de desenvolvimento da integração. Mas a gente também não pode esquecer que existem, a gente está falando de diversos países, quando a gente fala pela conexão pela Bolívia. Então são 3 países diferentes que precisam se organizar e garantir a viabilização dessa importação. E pelo lado do Brasil, eu acho que é importante a gente reforçar que a gente tem diversos segmentos consumidores, alguns que já garantem uma certa demanda firme. Existe um potencial de desenvolvimento de nova demanda, mas que precisa ter uma sinalização muito específica de preço para o crescimento dessa demanda. E a gente tem também o leilão recente que aconteceu agora de capacidade de energia elétrica, que viabiliza uma certa oportunidade de fornecimento em certos momentos.
de demanda, né? O que permite aí condições melhores de spread de preço de gás para a importação da Argentina, seja via gasoduto, seja via GNL. Mas a gente sempre, quando a gente fala dessa possibilidade de integração, a gente gosta sempre de reforçar de que a gente não está falando de um oceano azul, vamos dizer, né, de possibilidade para importação desse gás da Argentina. Esse gás que seja importado, ele vai competir com o próprio gás nacional do Brasil, que tem uma certa flexibilidade, né, não é muito grande, mas é uma flexibilidade que ela tende a crescer com um aumento da produção a partir de projetos de gás não associado, offshore, aqui no Brasil. Já existe uma certa flexibilidade também do gás produzido em terra, e além disso, até por causa do leilão de capacidade, vai ser viabilizado o desenvolvimento de alguns projetos de estocagem subterrânea, o que também agrega uma flexibilidade para o gás nacional. Além disso, existem as possibilidades, isso já é mais conhecido, né, no próprio sistema de transporte, que dados momentos de estresse, de demanda e o empacotamento do sistema de transporte, é possível adquirir um gás que esteja ali na rede. E também o outro viés de importação do gás pela Argentina, que seria o GNL, a gente tem aqui um parque importador grande, e que tende a crescer com o resultado desse leilão recente, mas que esse gás argentino ele vai competir com todo o mercado mundial, né? Então, existem oportunidades, existe a sazonalidade que pode complementar com o gás argentino, mas é importante ter sempre em mente a questão da competitividade de chegada final desse gás natural aqui no Brasil, para poder, de fato, viabilizar a massificação da importación del gas argentino. Fernando, ¿nos podrías contar, porque estamos hablando siempre de la integración regional, ¿no? Entonces, ¿qué representaría la demanda o el crecimiento de demanda de Brasil, ¿no? Y cuánto podría llegar a ser la respuesta en esta integración desde Vaca Muerta, ¿no? ¿Cuáles son los índices de crecimiento? Sabemos que toda la región está muy por debajo de la media de consumo de energía en general, con lo cual tenemos un gap de crecimiento muy importante a nivel regional, sumado a las necesidades también del desarrollo del IAI. ¿Cómo vos percibís ese crecimiento de la demanda de Brasil? ¿Y cómo Vaca Muerta o Argentina puede complementar ese crecimiento? Primeiro indo bem direto na resposta. A viabilidade do desenvolvimento dessa demanda, ela depende de sinalização de preço, né? Então, existem alguns segmentos muito específicos, aqueles que são chamados, né, de hard to abate, das emissões de gás de efeito estufa, que poderiam se beneficiar da substituição pelo gás natural, mas que competem muito forte em preço. E esses projetos, em grande parte, poderiam até já estar conectados com a rede de transporte de gás natural aqui brasileiro, que viabilizaria essa importação garantida aí através da Argentina, mas precisa dessa sinalização de preço. E isso passa não só pelo preço do gás argentino, mas também pelas questões específicas de regulação interna aqui do Brasil. A gente está no meio de um processo de revisão tarifária de transporte, o que vai determinar aí o futuro dessa tarifa de transporte aqui no Brasil. E existem também diversos esforços da melhoria da competitividade a nível estadual, porque as tarifas de distribuição de gás aqui, elas são definidas estado a estado. E ocorre em algumas ocasiões de ter uma tarifa, uma margem de distribuição muito alta, o que impacta a possibilidade de desenvolvimento. Então, a gente precisa trabalhar em todas as frentes para garantir a expansão do consumo.
Isso falando do que existiria de oportunidade que já está conectada na malha de transporte ou que já está, de repente, próxima a terminais de importação de gás natural liquefeito. Mas existem, obviamente, outras oportunidades que não estejam necessariamente conectadas na rede, mas a gente tem um problema aqui que é a dimensão do Brasil, né, níveis continentais, o que dificulta um pouco esse desenvolvimento. A gente vê alguns projetos se concretizando de modo isolado da rede. Então, por exemplo, no norte do Brasil, tem um terminal, foi desenvolvido um terminal de GNL que viabiliza a importação de GNL para o suprimento de gás por uma usina de alumínio, se eu não me engano. E isso pode acontecer em algumas outras localizações, mas e que também, por serem isolados, tem um spread um pouco maior de viabilidade de preço. Mas também significa aí uma resiliência maior para o desenvolvimento desses projetos. Gracias, Fernando. Ahora me gustaría pasar a Agustín Siboldi, es socio del estudio Barrel, con la orientación de Oil and Gas. Y acá, para cuando hablamos de integración, se necesitan el tú tango, ¿no? Entonces, me gustaría que nos des la visión legal, regulatoria, del lado de Argentina y las dificultades que vos ves en el día a día, ¿no? Para lograr esta integración y cómo se puede mejorar, ¿no? ¿Tenemos el resto del día? Sí. Bueno, muchas gracias de vuelta, un placer tenerlos acá. Yo me fui anotando algunas cosas para no aburrir, tratando a la vez de ser muy claro y enfático. Argentina viene de un track record malo, ¿sí? Entonces tenemos que reconstruir la confianza en Argentina. Venimos de ilustrar un proyecto de generación uruguayana, ¿sí? Abastecido por el gasoducto que fue construido en efecto. Venimos de incumplir con el acuerdo el proyecto Atacama. Y todo eso, la buena noticia es que se revirtió con la ley bases y con las modificaciones a las leyes de hidrocarburos y de gas natural, ¿sí? Eso hay que ser muy claro, porque esa problemática en esos dos proyectos que fueron enormes, solo se produjeron porque una prioridad que había en la ley de hidrocarburos, artículos 3 y 6, que preveían que ante la falta de suministro local prevalecía la cobertura de la demanda interna. Eso está largamente superado, básicamente por dos motivos. La realidad del recurso, que ahora abunda, que antes escaseaba. Vaca Muerta en la escala humana es un reservorio que tiene un futuro inagotable. Supuestamente dejaríamos de consumir gas antes que se agote Vaca Muerta. Y no es la única reserva convencional que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, eso impactó, los legisladores modificaron estas leyes, estas restricciones, y hoy día se pueden otorgar permisos firmes de exportación de largo plazo. Y se pueden alocar capacidades de transporte a ese fin. Estos dos desafíos son claves, entenderlos, porque están sólidamente construidos a partir de los cambios legislativos que se registraron durante esta gestión. Es clave partir de esa base porque es una base muy firme de construcción. Entonces, hoy podemos exportar por gasoducto o podemos exportar, como decía Fernando, a través del formato licuado, yo lo decía, sin mayor dificultad porque tenemos un set de regulación que nos permite construir a partir de eso y buscar la bancabilidad de la financiación de esos proyectos, que es clave, porque requieren de una construcción de infraestructura enorme. Eso es hidrocarburos. Claramente el MOU hay que seguir construyendo a partir de ese MOU del 24. El desafío de Bolivia, hay que buscar los incentivos. Hablábamos por aparte que sigue siendo difícil de aceptar la estimación de costo de transporte de peaje por los gasoductos bolivianos, porque son activos amortizados. Bolivia está pagando un precio que excede ese parámetro. Es cuestión de buscar el incentivo adecuado para que Bolivia entre. Seguramente un cambio de horizonte de tiempo seguro de suministro podría ayudar. Pero no es el único país interesado. No, decía, también hay rutas alternativas que se están explorando vía gasoductos. Paraguay está interesado, Paraguay está viendo un horizonte de escasez de oferta, curiosamente, cuando todos suponíamos que tenía un horizonte de suministro garantizado por muy largo plazo. Estamos viendo
que está reclamando para sí un gasoducto que recorre el país, que llegue a la zona industrial de San Pablo, que es una alternativa muy ambiciosa seguramente, pero hoy el ser regulatorio está dispuesto para que esto se pueda concebir y dejar gas en el camino para Paraguay. Después, la posibilidad de cooperación excede ampliamente el gas natural. Argentina se abre, nosotros tenemos intercambio de fluidos energéticos que exceden al gas. Históricamente hubo un intercambio muy fluido de energía eléctrica que nos permitió superar los picos de consumo. De hecho, estos últimos picos de calor que tuvimos se afrontaron gracias a la energía eléctrica que vino desde Brasil. Esto empieza a descentralizar. Esto decían entes reguladores de uno y otro lado, la mesa, su equivalente del lado brasilero. Esto se empieza a desvirtuar, se empieza a abrir y se están modificando los procedimientos del mercado argentino para que esa iniciativa entre a la programación semanal, que se llama, que nos permite a nosotros incorporar ya privadamente, sin el rol de los encargados de despacho de cada país, oferta que provenga de Brasil y, por qué no, el día de mañana, oferta que de hecho se produce, hay un swap, hay una suerte de compensación que se da periódicamente para compensar esos créditos y débitos en cuenta de electricidad. Ahí el desafío es mayor porque todo el reseteo legislativo y normativo en lo que es la industria de energía eléctrica viene un poquito más lento. Hoy se publicó en el boletín oficial la modificación a los procedimientos para poder ampliar el sistema de transmisión a partir de concesiones de obras y servicios públicos, que es una modificación también de la ley bases y de las leyes de electricidad, con lo cual todos los problemas que vivimos y que frustraron el desarrollo privado de estas alternativas se empiezan a remover. Ya se remueven a nivel de detalle, pues ya legislativamente estaban recluidos, por suerte, desde mediados del año pasado y fines del año pasado con la modificación a las leyes eléctricas y de gas. Eso cambió. Entonces, oportunidades que vienen, comercialización de gas y electricidad, ¿sí? Es claro que va a haber una oportunidad enorme, de eso estamos hablando. Construcción, va a haber un pico de demanda en Argentina para todo lo que es construcción de facilidades, de gathering, de transporte, de tratamiento, todo eso que es ingeniería. Brasil tiene mucha experiencia. No me quedo solo con gas y petróleo, también transmisión de electricidad, donde siguen adelante con la expansión del sistema. Nosotros tenemos que retomar esa iniciativa. De hecho, se está trabajando en eso. Lo de hoy fue un avance muy importante. La financiación, Argentina sigue siendo un país deficitario en materia de financiación, requiere la financiación del extranjero. Brasil tiene esas posibilidades, está acostumbrado a hacerlo, ¿sí? Argentina perdió mucho de esa dinámica en el tiempo, tenemos que recuperarla, tenemos que recuperar habilidades y los actores tenemos que ponernos en ritmo con eso. Y después, factores que van a demandar energía en forma intensiva, data center. Hace poquito hablamos de eso en un evento de la International Urban Association. Y Argentina, Brasil, la región tiene una oportunidad única. Están todos concentrados mayoritariamente hoy en la zona, en Estados Unidos, en la zona de Virginia. Bueno, tenemos que ser competencia para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un valor y un costo energético para aportar. Y tenemos un clima mucho más generoso y una demografía mucho más generosa para ese tipo de proyectos. Después voy a volver con esta pregunta que te voy a hacer con Marisa y también con Rodrigo, pero cuando tenés que asesorar a un cliente que dice, yo quiero estructurar una venta de gas, ¿no? De largo plazo, de corto plazo, ¿cómo es la mirada del otro lado, ¿no? O sea, porque hay dificultades del lado de Brasil en el estructuramiento, digamos, hay cuestiones impositivas, hay cuestiones... ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo salvan esas dificultades? O sea, ¿cómo lo miran? Bueno, lo que termina pasando en los hechos es que el 90% del trabajo está hecho a nivel legislativo, un poco lo que decía antes. Lo que falta es alguna regulación de detalle y después compartir riesgos, cosa que no estamos acostumbrados por ahí. Sí se ha demostrado que Vaca Muerta tiene la capacidad de sumar proyectos. Todos los proyectos de LNG son consorcios de grandes actores de la energía local y eso tiene que ocurrir en igualdad de condiciones a futuro para poder construir la infraestructura, sea por Paraguay, sea... Todo esto tiene que ocurrir. El Estado se va a retirar, no tiene capacidad de financiación el Estado argentino. El sistema financiero argentino tiene serias limitaciones para financiar esto, por lo cual tenemos que dar un horizonte de previsibilidad. Hay que decir que el RIGI, que trajo la ley de bases, es un régimen muy sólido, muy asociado a Project Finance, ¿sí?
que busca financiar sin recursos, que llamamos para simplificar, cuando no hay garantía de terceros, se financia con el flujo de fondo del proyecto. En la medida que las ampliaciones del sistema sean creíbles, que el Perito Moreno sea repagado en tiempo y forma, que las ampliaciones del sistema de transmisión de electricidad sean amortizadas en tiempo y forma, esto vamos a ganar credibilidad. Es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Pero venimos haciendo los primeros 100 metros bastante interesantes. Bueno, ahora vamos a pasar, ¿no? Ya a lo más, ¿no? Jugoso. Vamos a ir primero a hablar desde la oferta, ¿no? Vamos a hablar con Marisa Basualdo. Marisa es gerente de Legales y Compliance Comercial para Argentina, Chile y Brasil, en Total Gas Marketing, ¿no? ¿Correcto? Y, a ver, desde la perspectiva del productor, Marisa, ¿cuáles son las condiciones necesarias que vos crees que el gas argentino tiene y debe tener, ¿no? Como gas competitivo frente a las otras fuentes de abastecimiento de Brasil, que realmente tienen muchas, son muy diversas, ¿no? Y una de las cosas que también quiero decir, y es importante decirlo, Total viene trabajando desde hace muchos años con una fuerte estrategia para lograr y alcanzar esta integración regional, que muchas veces se mira desde lo regulatorio, desde lo legal. Es tan complejo, ¿no? Llegar a la brida, a que la molécula llegue al otro lado, lo sé, y sé que por eso es tan importante el esfuerzo que está haciendo Total. Así que, Marisa, contanos. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias, Cambras, Analía, y bueno, también a los compañeros, a los colegas con quienes estoy compartiendo esta mesa. Un gusto y bueno, Total Energy, como comentaba Gabriela, viene trabajando fuertemente en la integración regional. Es una empresa global que está muy focalizada en la integración gasífera y energética regional y también considerando al gas natural como vector tanto para la transición energética, en la que también estamos trabajando fuertemente y es un punto clave en la región. Y como comentaba Gabriela, hay cuestiones que hacen a la competitividad del gas natural argentino ante otras fuentes de suministro en Brasil y somos conscientes de eso, pero también quisiera subrayar que la integración regional no solamente tiene que ver con una cuestión del precio de gas natural puesto en Brasil, sino de otras condiciones que hacen a la competitividad, como es la coordinación operativa, la convergencia regulatoria y los acuerdos estructurales de largo plazo, considerando esta articulación público-privada como clave en un proceso de integración regional. Y allí nuestro motor, nuestro compromiso, tuvimos el honor de inaugurar en 2025, hace un año ya, el 1 de abril, esta ruta de Argentina, Bolivia, Brasil. Por supuesto, trabajando con nuestra fuerte presencia en Argentina, somos el primer operador privado de gas natural en Argentina, con casi 50 años en el país, con presencia en los 3 países, tanto en Bolivia como en Brasil, así que nuestros equipos trabajaron de manera coordinada, pero también debemos decir con todos los actores de la cadena de gas natural, participando en todo lo que fue el entramado regulatorio junto con el equipo de YPFB, las transportistas en Argentina y en Brasil, y poniendo todo nuestro recurso y nuestra experiencia en otros ámbitos para poder desarrollar esta ruta. Y esta convergencia, digamos, respecto de lo regulatorio y la competitividad es clave para motorizar y escalar en próximas etapas estas primeras operaciones que se dieron en 2025. Así profundizamos una integración regional, pudiendo exportar en base firme, a pesar de que todavía no está la infraestructura construida, y pudimos también realizar las primeras operaciones, aquí también compartiendo con Rodrigo en la mesa, para poder realizar las primeras operaciones a través de Paso de los Libres, con lo cual nuestro compromiso por el desarrollo del mercado regional es constante y podemos dar fe de todo el trabajo y la articulación al detalle. Y tal vez pasamos de, sí, la armonización regulatoria es clave, pero la armonización regulatoria tal vez necesita de primeros pequeños pasos para lograr construir confianza. Y estos son los primeros pasos que tienen que ver claramente con la competitividad, el precio puesto en Brasil, la molécula, el precio de la molécula y también toda la cadena de costo de transporte para llegar al consumidor final en los 3 países,
Y aquí desde Argentina se han dado señales importantes, pasos importantes, como ha sido, por ejemplo, establecer un precio de gas de exportación que sea compatible con el precio de la molécula en el mercado doméstico para dar señales de viabilizar este mercado de exportación. Y recientemente una resolución de la Secretaría de Energía que equipara el precio de la tarifa de transporte doméstica al precio de exportación, y que este era un punto que realmente era muy importante, que veníamos pasando estos mensajes para dar una consistencia y justamente promover que el gas, no solo de vaca muerta, sino también el que se produce como gas convencional, en que nosotros también estamos muy presentes y somos pioneros en el sur, y que le da esta articulación de un suministro que necesita por ahí flexibilidad, como es el shale que se produce en vaca muerta, con un suministro estable, convencional, que viene del offshore. Entonces, estas condiciones de competitividad de precios, asociadas también a una coordinación operativa que tiene que ver tal vez con detalles como saber que todos los procesos y todos los actores tienen su medición fiscal, poder escalar la medición fiscal que tuvo que tal vez realizarse de una manera más acotada en las primeras exportaciones, pero apuntando a poder dimensionar y escalar estos volúmenes. Luego también todo lo que tiene que ver con la previsibilidad respecto de los permisos de exportación a largo plazo, que hemos visto que también se están otorgando, y poder escalar estos permisos. Y luego también, como venían mencionando aquí también los colegas, todo lo que tiene que ver con la expansión y la reversión, para que el suministro a Brasil no dependa de cuestiones operativas, de mantenimientos en un sistema, que bueno, el día a día conlleva alinear todas estas cuestiones que, como comentaba Gabriela, que también ha vivido experiencias respecto de toda esta coordinación para dar claramente el salto a largo plazo y cambiar el chip de pasar del corto plazo al mediano plazo. Y uno de los puntos fundamentales también es trabajar en la demanda, que la demanda sea sostenida, que existe una demanda claramente que tiene que confiar en el suministro argentino, y por eso es que necesitamos generar estos pequeños pasos para que el gas esté ahí físicamente cuando el gas se necesita. Tenemos experiencia tanto en el transporte en Argentina, con esquemas maduros, en Bolivia con un suministro que viene desde hace más de 20 años, y en Brasil obviamente un mercado que es el mercado libre que se está desenvolviendo, como comentaban aquí los colegas y Fernando e Igor mencionaban. Entonces tenemos todas las condiciones para que esta vez la integración regional, por la que los que venimos trabajando con tanto entusiasmo y con tanto compromiso, y desde nuestra compañía, pasar desde operaciones puntuales a articular el largo plazo, y pasar, como en otras ocasiones hemos mencionado, del PowerPoint a la realidad. Y esto realmente es un compromiso que tenemos y que queremos generar soluciones concretas para que este camino a largo plazo sea un hecho. Me voy a permitir hacer un pequeño comentario. Creo que uno de los emblemas de proyectos que podrían haber sido exitosos en el mismo momento que se terminaba de construir, como pudo haber sido Uruguayana, la verdad es que tardaron muchos años en volver a restablecerse, donde es una central de generación que está en el border, en la frontera con Argentina, con lo cual, si bien está del lado brasilero, el mayor beneficio lo podría incluso tener Argentina. Hay una posición estratégica para lo que es el intercambio energético, de flujo energético entre Argentina y Brasil, ¿no? Y por las distintas razones legales, regulatorias, restricciones. Ahora, la semana pasada, ustedes, justamente me gustaría que lo contaran ustedes, se ha logrado volver a restaurar esto. Y lo conecto, me gustaría que nos contaran los dos, porque justamente están aquí los dos protagonistas, estas dificultades también estructurar de proyectos de largo plazo, ¿no? Sin ser del RIGI, porque el RIGI da un marco regulatorio fundamental, ¿no? Cuando nos salimos del RIGI, ¿cómo nos encontramos en la práctica para poder hacer de largo plazo
transacciones y negociaciones de largo plazo, que es lo que necesita la demanda del otro lado y la oferta de este lado para contar con financiamiento y justamente también tener financiamiento para no solamente el upstream, sino para la infraestructura. Totalmente. Bueno, sí, como comentaba Gabriela, y bueno, aquí también Rodrigo presente, quien saludo virtual. Tuvimos sí también la operación que viabilizó desde el 2021 que no se había realizado una exportación a través de Uruguayana, y esto fue posible gracias al compromiso y a la coordinación que obviamente conllevó coordinar etapa por etapa y simplemente tratar de que los desafíos se conviertan en oportunidades. Y en ese sentido, nuevamente hacer mención a que los pequeños detalles hacen a que se construya a largo plazo. Entonces, es esa coordinación permanente y mejorar y aprender sobre las lecciones y los obstáculos, transformarlos en oportunidades para que los contratos de corto plazo puedan transformarse en alocación de riesgo y obviamente encontrar soluciones entre la articulación público-privada cuando la armonización regulatoria todavía no está allí, tomar por ejemplo experiencias de otras regiones como ha sido experiencias en Europa, que obviamente tienen un régimen supranacional que nosotros no tenemos, pero aquí tenemos que ser creativos para generar esta coordinación a través de operaciones puntuales que se puedan extender como acuerdos de interoperatividad, donde se puedan detectar, por ejemplo, información sobre mantenimientos que se van a realizar, detección de crisis y, ¿por qué no en el futuro, subastas coordinadas entre los distintos países? Tal vez hoy pueda parecer un sueño, como así parecía un sueño en un momento poder hacer la exportación en tránsito, que también esto fue un régimen que se desarrolló de una manera bastante ágil para los tiempos que transcurrían. Entonces, ahí es coordinar acciones entre los distintos actores, tomando en cuenta la experiencia que podemos aportar desde los distintos ángulos para generar operaciones coordinadas en acuerdos operativos que después trasciendan a regulaciones estables y entonces ahí construir el largo plazo. Excelente. Agustín, ¿vos querés agregar algo sobre el tema regulatorio de transacciones de corto plazo? No, las transacciones de corto plazo hoy están disponibles, excepto para la electricidad. La electricidad todavía nos falta alguna regulación de detalle que no termina de... Es como se inserta la oferta extranjera en la semana operacional. Pero en general sí, y yo creo que tenemos que ser mucho más propositivos desde los proyectos, con propuestas regulatorias. Porque el Estado no puede estar en todos lados. Y también necesita una ayuda para proponer reglamentación. Y ahí tiene que estar el privado acercando ideas. Y el Estado también tiene que flexibilizar y hacer consultas públicas. Es medio espasmódico nuestro Estado porque está haciendo una consulta pública para la reasignación de transporte de gas a nivel local, pero en otros segmentos que parece tan importante que haga consulta pública no lo hace. Yo creo que ahí hay que hablar, hacer un diálogo público-privado más intenso para acercar soluciones. ¿Sí? Y tratar de correr ese velo que siempre nos pesa sobre el sector privado que está buscando solo su negocio. Sí, y complementando un poco lo que dice Agustín, esta construcción, y por ahí en otros foros lo hemos comentado, respecto desde Total Energy hemos organizado distintos workshops para poder generar la transmisión de nuestra experiencia y desde ese motor, desde lo privado y tratando de articular, sabiendo que después obviamente esto va a trascender lo que es una operación concreta de una compañía, sino que va a ir más allá, que es un win-win, un gana-gana, como decía Igor, para todos los actores. Bueno, ahora vamos a pasar del lado de la demanda. Vamos a ir con Rodrigo. Rodrigo es presidente de AMBAR, ¿no? Y bueno, quizás me gustaría, la pregunta para iniciar es, ¿qué condiciones vos pensás que son necesarias para que un proyecto sea competitivo en este nuevo escenario desde la mirada del desarrollador, ¿no? Porque si hay algo que yo veo en vos, Rodrigo, y en AMBAR, es justamente encontrar esos proyectos con una mirada incluso de largo plazo. Creo que Uruguayana es un ejemplo muy importante donde frente a la identificación de un activo que puede ser estratégico, que en un momento no se estaba integrando o no contaba con el suministro, tener esta creatividad o esta espera, que no todas las compañías
tienen o pueden tener esta resiliencia, esta espera, esta mirada de largo plazo. Entonces, por un lado, dar tu mirada, la contraparte de quienes recibieron este gas en este testeo de la semana pasada en Uruguayana y también, ¿no? De cuál es tu mirada, Rodrigo, respecto de estos proyectos, ¿no? De largo plazo y con el gas de Vaca Muerta. Bueno, claro, muchas gracias, Gaby. Un placer estar acá contigo, con Marisa, con los integrantes de la mesa y gracias a Cambras por la invitación. Bueno, nosotros cuando compramos la central de Uruguayana en 2021, el motivo para hacer esto fue la visualización de una crisis energética en Brasil en aquel tiempo, donde los reservatorios estaban muy bajos y nosotros con cálculos, modelos matemáticos, poderíamos prever con mucha certeza que el precio de energía spot en el Brasil iría a disparar por como 20 veces, algo así, ¿no? Y fue exactamente lo que pasó y en el año 2021 nosotros compramos la central en julio, la reformamos un poco y hicimos la primera operación en septiembre, octubre, noviembre, que foi um período muito problemático mundialmente, porque foi pré-invasão russa na Ucrânia. Os preços de gás natural internacional subiram desde 11, 12 dólares hasta 30 dólares, 40 dólares por milhão de BTU. E nós mesmo assim fizemos essa inversão, porque obviamente Brasil é um país cuja sua demanda elétrica não está muito atrelada a renováveis, ¿no? Entonces Brasil tiene, por ejemplo, hoy Brasil está con 89 gigas de generación, siendo que 39 gigas son hidro, 11 gigas son eólicas y 30 gigas son solar. Entonces, somando aquí tenemos 80 gigas, ya es como 90% de la demanda de Brasil. Los otros 1.8 gigas son nuclear y 5.2 hoy são centrais térmicas, não? Então, a central térmica representa apenas 5,9% dessa carga toda de Brasil. Pero, quando se falta energia em horário de pico, em horário de ponta, ou por períodos prolongados, como 1, 2, 3 meses, quando você não tem geração eólica ou não tem hidroeletricidade, só há uma solução, não? Que é o gás natural. Então, por isso, nós nos posicionamos no passado em centrais térmicas Merchant, como para ser um seguro do setor elétrico de Brasil, não? Então, por isso, compramos também uma central chamada Araucária, que está no norte de Paraná, um pouco arriba de Uruguaiana. Esta central juega um papel interessante. Por exemplo, esta semana e a semana passada se exportou eletricidade à Argentina. Nós tomamos gás de Bolívia com nossa comercializadora de gás, generamos eletricidade nessa central e exportamos através da linha de interconexión de 2000 megas de Garabí, ¿no? Así lo hicimos también con la central de nosotros de carbón, ¿no? También mandamos energía la semana pasada para Argentina, cerca de conjuntamente 1 giga, ¿no? Quase 900 megas de energía. Então, este intercâmbio elétrico, ¿no? Creo que já existe há tempo, ¿no? Desde 2001, quando se construiu a linha de conexão, eu trabalhei nesse projeto. Inicialmente, a ideia era mandar energia térmica para o Brasil, para que servisse a linha como um backup, exatamente, de la falta de potência elétrica em Brasil, ¿no? E o governo recentemente hice uma subasta, como se chama em Argentina, muito grande, que contratou cerca de 19 a 20 gigas de potência para os próximos, hasta 2045, ¿no? Para os próximos 20 anos, ¿no? Havia produtos de 10 anos, de 15 anos. A central de Uruguaiana foi uma das oferentes desta subasta, ofertou sua potência, assim como outras centrais de nós, e com a ideia de fomentar exatamente esta integração, não? Eu creio que quando começamos há 20 anos atrás nesse setor, não, ele era muito regulado ainda por las grandes corporações, não? Petrobras de um lado, não? YPFB em Bolívia, YPF na Argentina, não? Pero hoje a realidade é que hoje em Mutum, que é a principal fronteira de Bolívia com Brasil, estão sendo importados cerca de 12,2 milhões de metros cúbicos hoje, tá vendo? 59% desse volume, 7,15 milhões de metros cúbicos, são de Petrobras. 5 milhões de metros cúbicos são de atores privados,
não? Então, isso é 41% já do que está sendo importado em Mutum, que é o principal ponto de entrada de gás para o Brasil, por assim dizer, não? E ainda, hoje está passando como 200 mil metros cúbicos de que chamamos gás em trânsito, não? Que é esse gás que vem de Argentina, sobe por el sistema de transporte boliviano e entra em Brasil através de Mutum. 0,20 como 200 mil é muito pouco. É apenas 1,6% desse suministro total que está entrando em Mutum. Eu creio que é o desafio para esta integração é subir este número, não? Para 20%, 30%, não? Para que 40% de las entradas de gás em Mutum sejam provenientes de Argentina, não? E para isso, obviamente, há que fazer um trabalho de desenvolvimento muito forte a nível de regulação, não? A nível de los detalhes de la regulação, como disse Marisa, não? E pensar em pontos, bueno, Marisa já lo disse tudo, não? Em pontos essenciais, como um regime supranacional para estes intercâmbios, como subastas coordenadas entre os países, como realmente mais integração, não só entre os públicos, como também entre os privados, ¿no? Os privados, os atores como nós, Marisa, somos tomadores de risco, ¿no? Entendemos este tipo de negócio, ¿no? E nós estamos acostumados a fazer cálculos, colocar-se nós outros em ativos que vão apresentar melhores retornos, ¿no? De equity para nossos acionistas. Pero solamente os atores privados não conseguem fazer tudo, não? Necessitam andar junto com os públicos, principalmente os operadores nacionais do sistema, ¿no? Como ONS em Brasil, como Camesa, do lado de Argentina, como YPFB hoje joga um jogo muito de coordenador, ¿no? No mercado boliviano também, dessa infraestrutura, ¿no? E bueno, creio que com um debate maior, com mais workshops de todas essas experiências que venimos tendo, não? E um planeamento, não? mais ativo, podemos fazer com que a integração seja muito mais forte. Não te acorda que o sol, não? Como se diz, levanta todo dia, não? E todo dia vai haver energia solar cada vez mais. Me gustaría ahora que hablemos entre todos. Hace poco, bueno, hace un par de semanas, se abrieron la licitación, la ley LAU, ¿no? Por generación, Generación Eléctrica en Brasil, que esto era un evento que se estaba demorando, hacía muchos años que se estaba gestando este proceso y por distintas razones se fue demorando. Y la verdad que puedo decir, a la luz de los resultados, fue un éxito, ¿no? Y me gustaría que cada uno de ustedes dé la mirada de esa licitación, de esa ley LAU, tanto no solamente desde el lado de Brasil, ¿no? Para cubrir esa necesidad de demanda adicional, pero también en términos de oportunidades, ¿no? Entonces, aquí quiero que sea un poco más dinámico, pero si quieren podemos empezar con Igor y después, por favor, cada uno puede dar su perspectiva. Bueno, gracias Gabriel de nuevo. Bueno, me parece que ya hablamos de una subasta de potencia que crea demanda, ¿no? Y bueno, y traigo un dato que esto seguro tiene que ver con Number también. TBG, que opera el gasoducto Brasil-Bolivia, publicó, creo que la semana pasada, una nota en la prensa que dice que los resultados deben generar en el centro-sur de Brasil una demanda futura adicional, por supuesto, por encima de lo que ya existe, de 14 millones de metros cúbicos al día. Y esto no está claro por dónde va a fluir este gas, pero podemos imaginar que parte de este fluye a través del Galbol, ¿no? El tramo brasileño del Galbol. Entonces, si hablamos acá de 14 millones de metros cúbicos adicionales, alguien tendrá que suministrar este gas. Puede ser una fuente brasileña, puede ser. Puede ser una fuente boliviana, si reanudan su producción, puede ser. Y puede ser Vaca Muerta. Entonces, hablamos acá de una subasta importante,
que llevaba algún tiempo, que tiene que ver con la necesidad de estabilizar el grid de Brasil, luego de la incorporación, que es positiva, de renovables, de solar y eólica, por supuesto, pero que conlleva algún riesgo de despacho, ¿no? Entonces, sumar fuentes estables, y acá tenemos, y incluyó, por supuesto, no solamente el gas, pero carbón, fuel oil y de eléctricas, pero también el gas natural, tiene que ver con esta, si podemos poner, con este balance entre transición energética que ya está en Brasil. Menciono ahí el dato de Rodrigo, por supuesto, el 90% de la matriz eléctrica de Brasil viene de renovables. Entonces, la transición energética ya está ahí, por supuesto. Y ahora armonizarla con seguridad energética, ¿no? Que es la idea de una reserva de potencia de fuentes estables. Y ahí se crea una demanda que ojalá, bajo el punto de vista de nosotros, de la embajada y del planeador energético de Brasil, que venga de múltiples fuentes, si posible, porque es como funcionan los mercados desarrollados de energía. No hay un monopolio de suministro, esto viene de múltiples fuentes, de múltiples tipos, licuado, gasoducto, producción de un vecino, de otro vecino, producción doméstica. Y yo soy un optimista a lo que se refiere a la integración gasífera en Brasil entre Brasil y Argentina, porque me parece que las condiciones estructurales están. Y las condiciones son demanda de Brasil que sube, y Argentina que, bueno, Vaca Muerta, las calificaciones de Vaca Muerta todos lo conocemos acá. Una mirada poco estratégica del sector de gas argentino va a decir que entre 2009 y 2025 se estagnó la producción de gas. Esta sería una mirada poco estratégica. Una mirada estratégica señala el reemplazo de la producción convencional por la producción no convencional. Y ahí ya llegamos al estudio reciente de la Agencia Internacional de Energía, que dice que desde ahora, en 10 años, 2035, la producción de Argentina de gas sube 60%. Que es lo que decía Agustín con lo que se refiere a que probablemente Argentina deje de consumir gas antes que la reserva de Vaca Muerta se agote. Porque como se dice también, la edad de la piedra no se encerró porque faltó piedra. Entonces, me parece que las condiciones estructurales están. Hay desafíos, por supuesto, que hay todo mencionado, todo lo conocemos. Pero cuando las fuerzas estructurales están presentadas como están, una potencia de gas de un lado y un país que demanda gas competitivo, no solamente para industria me parece que es el principal, pero para el balance termoeléctrico también, ¿no? Me parece que las condiciones se van a encontrar. Como le están haciendo las cosas, pues son 50. Fernando, ¿querés comentarnos tu visión de la ley Lau y bueno, estas oportunidades que se generan y también las oportunidades y los desafíos, ¿no? Sim, complementando um pouco do que o Igor já adiantou, é importante lembrar, além do tempo que a gente já estava esperando por esse leilão acontecer, a importância dele. Como o Rodrigo colocou, a gente já tem aí uma grande capacidade de geração renovável. Só que quanto maior ela for, maior é a necessidade do que a gente chama de capacidade despachável do sistema para garantir, como o Igor já adiantou aí, a segurança do sistema. E é exatamente isso que esse leilão trouxe. É uma contratação de capacidade de geração naqueles momentos em que não estiver ventando, não estiver fazendo sol, ou os reservatórios das hidrelétricas estiverem mais baixos, a gente precisar de segurar o sistema de geração de energia elétrica. O que isso significa? O Igor adiantou o ponto que a TBG trouxe, né, dos 14 milhões de metros cúbicos dia de nova demanda para o Cone Sul.
É um volume muito grande, é significativo, mas ele não é garantido, né? Quando a gente fala desses 14 milhões, ele não é 14 milhões todo dia. Pode ser durante um período 2 milhões, pode ser que chegue a um volume muito alto, mas existe aí uma flexibilidade muito grande. Agora, essa flexibilidade, ela é muito grande, mas o volume total contratado, vamos dizer assim, em gás também é muito grande. Foram 20 gigas recontratados. Se a gente colocar em torno de 4 milhões de metros cúbicos para cada gigawatt de capacidade, a gente tem aí de uma demanda potencial total de 80 milhões de metros cúbicos de gás. Em termos de comparação, isso é basicamente mais do mercado total firme do país, né? Então a gente tem aí em torno de 60 milhões 50, 60 milhões de um mercado firme, então 80 já é bem superior. E aí as oportunidades para a Argentina, elas estão colocadas tanto, né, no que já está conectado pela TBG, que são em torno de 14 milhões, mas grande parte desses projetos também foram desenvolvidos a partir de projetos isolados, não necessariamente conectados com a rede de transporte, então que vão depender da importação de GNL, que também pode ser uma oportunidade para a Argentina. E aí, por um lado, né, essas térmicas elas são garantidas, tem aí uma receita fixa anual, e existe também a garantia do pagamento quando faz essa geração de energia elétrica. E esse pagamento, ele tem, como eu já comentei no início, ele tem um spread maior, o que viabiliza aí a inserção de outros fornecedores e aumentar, como o Rodrigo adiantou, esse market share de possibilidade que hoje está em torno de 200 mil que está vindo da Argentina, e a gente tem diversos agentes cada vez mais se habilitando na Agência Nacional do Petróleo a importar gás argentino até também via gasoduto. Además de lo que comentaron los colegas respecto de la oportunidad que esto significa y obviamente la flexibilidad que se requiere para el despacho térmico, quisiera hacer un punto también sobre que esta Leilaun puede pasar de ser una oportunidad táctica a una oportunidad también de estructurar algunas medidas para fortalecer el mercado gasífero regional a largo plazo. Hay un punto, por ejemplo, que creo que es importante en esta articulación del mercado eléctrico con el mercado gasífero, y a lo que apuntamos es a que el gas sea más competitivo y el costo de las tarifas de transporte, que el resultado derivó en un alto porcentaje de generadoras térmicas que tienen un esquema de contratación del transporte definido también, con posibilidad de contratar a largo plazo con descuentos, creo que rondan entre casi hasta el 15%, y la posibilidad también de contractualizar transporte, que obviamente fue un punto que entiendo no ha sido del todo pacífico, pero que sí genera una visibilidad sobre cómo se va a distribuir el costo de la tarifa en Brasil, que es un tema muy importante dentro de los eslabones de la cadena para llegar a la demanda y para construir demanda en Brasil. Entonces, este corolario de una Leilaun que tiene una oportunidad de contratos a largo plazo, sumado a dar visibilidad a la tarifa de transporte y cómo esa tarifa va a resultar a partir de todos estos procesos de consulta pública y revisión tarifaria, lo estamos mirando con mucho detenimiento para entender, a ver, cuán competitivo va a ser el gas natural argentino frente a otras fuentes de suministro en Brasil. Entonces, estamos desde Total Energies también trabajando sobre cómo articular, por ejemplo, distintas oportunidades para que esa tarifa sea realmente competitiva, no solo obviamente en Brasil, sino también en Argentina y también en Bolivia. Así que bueno, creo que es una nueva oportunidad para seguir construyendo el mercado regional a largo plazo. Rodrigo, ustedes fueron uno de los grandes también ganadores, ¿no?, de esta Leilaun.
Así que me gustaría, por un lado, que compartas, ¿no?, cuál fue la asignación de capacidad que fue adjudicado Ámbar y tu visión, ¿no?, de cómo ves el mercado y el futuro. Nosotros fuimos asignados con 2.5 GB de potencia en la subasta, representando más o menos uns 10% del total, ¿no? Que foi, se não me engano, 19.8, quase 20 GB de potência para todos os produtos, ¿no? Un poco como Marisa había dicho, ¿no? Hubo una cuestión ahí sobre las tarifas de transporte en Brasil, porque obviamente lo que pasa es que como no crece la demanda industrial hace muchos años, ¿no? Y los gasoductos tenían contratos legados antiguos de Petrobras desde la década de 90, inicio de 2000, ¿no? Los gasoductos de Brasil fueron se quedando vacíos, ¿no? Sin totalmente estar con su capacidad contratada, y esto obviamente eleva para los consumidores industriales su propia tarifa, ¿no? Es un reflexo obviamente de la política energética adoptada en el país para que no se tenga termoeléctricas despachadas en la base y solamente termoeléctricas que cumplan este modelo de flexibilidad, ¿no? De atender la punta del sistema cuando se falta energía. Y bueno, es un tema para ser repensado, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué no algunos de los países tener una política pública de termoeléctricas en la base, con contratos, por ejemplo, esos 80 millones de metros cúbicos que mencionó Fernando, podrían ser, no como nosotros llamamos, ¿no?, de potencia, pero de gas, efectivamente, ¿no? De entrega de molécula y de entrega de energía para el sistema. Y como bien dice ahí los convidados anteriores, nosotros estamos perdiendo la oportunidad para Virginia y Texas, ¿no? Acerca de todo que se pasa hoy con data center. Entonces yo creo que hay una simbiose muy grande entre la subasta de potencia, proyectos de data centers que deberían ser desarrollados tanto en Brasil cuanto en la región del Cono Sur, ¿no? Bolivia, Argentina, porque usted obviamente tiene una ventaja principalmente en relación al clima, ¿no? No hay tornados, no hay hurricanes, no hay guerras, ¿no? Muchos de los proyectos de data center hoy del mundo que estaban siendo construidos en Emiratos Árabes, en Dubái, en Kuwait, están migrando para otras regiones del mundo, ¿no? La subasta, ela é mecanismo regulatório, ¿no?, de se atender riscos del sistema de Brasil, sistema de potencia principalmente, ¿no?, pero que deben ser pensados en un ambiente de una política pública mayor, ¿no?, de cómo desarrollar toda esta parte nueva ahí de inteligencia artificial, de los datos que nosotros vamos a precisar en el futuro, y hay mucha complementariedad, porque las infraestructuras son existentes, ¿no? Y hay más construcción, como dice Fernando también, ahí, de nuevos terminales de GNL en Brasil, ¿no? Que son reflexos, usted conoce bien, Gaby, de la estructura de subasta que fue creada en el país hace 20 años, ¿no? Entonces nosotros en Brasil tenemos 5 terminales de GNL, consumimos 60 millones de metros cúbicos de gas. En Argentina hay un terminal de GNL, se consume 180 millones de metros cúbicos de gas en el invierno, ¿no? Que son obviamente reflexos de cómo se construyó el sistema, del rol de Camesa, del rol de las transportadoras de Argentina y de Brasil, los PPAs eléctricos, como no se desarrollaron en el pasado, ¿no? Entonces, este nivel de detalle de regulación hay que ser siempre incorporado, discutido con los nuevos actores que llegan, con los nuevos gobiernos de izquierda, de derecha. Esta construcción es muy importante, por eso que encuentros como ese son realmente encorajan a nosotros para seguir en frente con todos los desafíos que tienen y también las oportunidades, ¿no? Recuerdo en el año 2000, en la inauguración del gasoducto a Uruguay, se había marcado, ¿no?, un mapa regional donde se veía un flujo, un intercambio de flujo gasífero, considerando toda la infraestructura existente en ese momento, ¿no? Volga, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, a través de Bolivia, donde en ese momento el hub era
Bolivia, ¿no? Era el centro en ese momento. ¿Cuál es ese volumen de intercambio de flujo de gas? Y va a llegar a 150 millones de metros cúbicos, ¿no? Estas moléculas que podían ir, ¿no?, de un lado a otro, abasteciendo a la región en su conjunto. Transcurrieron 26 años desde ese momento, lamentablemente, por distintas razones, no se pudo alcanzar. Hoy hay una segunda oportunidad, ¿no?, de poder alcanzar esta integración regional utilizando esa misma infraestructura que aún hoy está vigente, que hay que volver a poner a punto, como contaba Marisa, ¿no? De la molécula que pasa, la medición, ¿no? El detallito, el último, la última milla, ¿no? Sí. Pero también sigue existiendo con los países, con Uruguay, con Chile, y con un elemento más que es el GNL, ¿no? Entonces, una pregunta para todos, antes de ya pasar a algunas preguntas del auditorio, es ¿cómo ven el futuro en los próximos 10 años? ¿No? Yo por lo pronto creo que esta segunda oportunidad de una integración y mayor alineación, ¿no?, entre Argentina, Brasil, la necesidad, ¿no?, de un lado, del otro, Chile, Uruguay, GNL, gas natural, pero al mismo tiempo se necesita enormes dosis, por un lado, de inversiones en infraestructura, en la parte de upstream también, y una enorme dosis de coraje, ¿no?, del sector público y del sector privado. Entonces, me gustaría saber, contribución de cada uno de ustedes, cómo ven, si nos vemos de acá a 10 años, ¿cómo nos imaginamos eso? ¿O cómo nos gustaría imaginar? Bueno, o sea, hay un gráfico que hace muchos años diseñamos con un ingeniero que trabajaba en Total Energy en la firma, que era para una presentación de integración regional que tuvimos que hacer allá por 2014, justamente en un foro de la compañía en Uruguay, y pintábamos puntos de color rojo y de color azul, en donde estaban con distintas barreras. No tengo el gráfico aquí para mostrarlo, pero bueno, fue en su momento el ingeniero Carranza con el que hicimos ese gráfico que mostraba distintas barreras, ¿no? Barreras geográficas, barreras respecto a aduaneras, barreras regulatorias, bueno, todas las que y aquí los colegas han descrito y las que hemos vivido. Entonces, cómo esas barreras en algún momento generaron casi como separación, como si fuesen continentes, y hoy día, y en ese gráfico ideal, pintábamos moléculas y actores, tanto azules como colorados, en los distintos países que integran la región de manera alternativa. Entonces, ese es un hito que de alguna manera se ha cumplido en algún punto con algunos esquemas de flujos bidireccionales que se dieron en algún momento, en esquemas de gas en tránsito para sostener cuestiones de crisis y ahora gas en tránsito estructural y para desarrollar infraestructura, o sea, cómo establecer un gráfico donde las moléculas y los clientes estén en los distintos países para sostener este mercado regional con tal vez un hub en el futuro, como existen otras geografías con mercados más maduros, pero bueno, así me lo imagino, de aquí a 10 años hay que trabajar mucho. Desde Total Energy tenemos ese compromiso en articular pequeños pasos para llegar en el largo plazo a grandes volúmenes de gas fluyendo en la región. Bueno, solo para que no sea un ejercicio de evidencia, ¿no? Puedo señalar tres vectores que me parecen que nos impulsan a una mayor integración entre el Cono Sur, pero arrancando, por supuesto, con Argentina y Brasil, con las dos economías más grandes de la región. Bueno, el primero ya discutimos acá, la subasta de potencia, que crea una ancla importante de demanda y viene para ofrecer un balance al incremento de renovables. Bueno, acuérdate que en Alemania hay un término de energía que traduce la idea, que es Dunkelflaut, que traduce la idea de días sin sol y sin viento. ¿Qué hacemos con eólica y solar? Si no hay sol ni viento, despacho base load, ¿no? Entonces esta sería la primera.
La segunda, desde Brasil, además de la subasta de potencia, tenemos los estudios de la empresa de pesquisa energética de Brasil, bajo el Ministerio de Energía, que en su versión 2035, el PDE 2035, en línea con la subasta de potencia, dice que tanto suministro cuanto demanda de gas en Brasil suben. Y suben empujadas por industria, residencias y comercios, pero también por balance de termoeléctricas. Y el tercer punto, creo que si miramos a la geopolítica de hoy, vamos a ver que hay dos fuerzas que empujan relaciones entre países. Una que es el friendshoring y la otra el nearshoring. ¿Y qué quiere decir? En un mundo con riesgos de globalización, no es que se anula la globalización, con riesgos al avance de la globalización como pasaba, y con tensiones geopolíticas que son o antiguas o nuevas, la importancia de la integración con vecinos, nearshoring, y con amigos, friendshoring, cobra una importancia más grande que cobraba antes. Y bueno, si exceptuamos el mundial que llega ahí, pocas cosas son más friend y near. Bueno, near, aunque haya el mundial, seguimos near. Pero bueno, con el mundial no sé si seguimos friend, pero bueno, creo que sí. Yo hinché por Argentina. Yo hinché por Argentina en la final del mundial 2022. Y no digo esto porque estoy con argentinos. Iba a decir también si se fueron franceses. Eso fue. Pero acá tenemos una representante francesa, pero bueno, hinché Yo por también, Argentina. menos mal que ese día el partido no se vio en la oficina, Sí. porque era... Entonces me parece que el friendshoring y el nearshoring en términos geopolíticos también los empuja hacia la misma dirección. Entonces el optimismo no es un optimismo diplomático porque un diplomático tiene que ser optimista, no es esto, aunque deba ser, me parece que hay vectores importantes que nos empujan en dicha dirección. Bueno, 10 años, otro mundo energéticamente hablando totalmente distinto. En el tránsito, lleno de oportunidades y desafíos, pero lleno, a extremos absurdos. Tenemos 4 fenómenos que convergen para modificar nuestro mundo. La transición energética, impuestos en frontera vigentes ya para exportar hacia Europa, y Argentina tiene que producir libre o con una huella de carbono razonable. Primer punto clave para poder seguir exportando, ni más ni menos. Segundo, la tecnología. Hoy las renovables son competitivas vis a vis con las convencionales, ¿sí? Esto es un dato de la realidad, está demostrado numéricamente. Se incorpora la generación distribuida como algo que compite con la transmisión y soluciona en los extremos de red a nivel de tecnología. Las renovables, lo acabo de mencionar, el almacenamiento creciente. Acabamos de tener una licitación en Argentina muy exitosa y se avecina otra para dar almacenamiento allá al sistema en un todo. La inteligencia artificial y la criptomoneda, la generación de criptomonedas, va lo primero que lo segundo, que hizo un crecimiento, una rampa del crecimiento de la demanda de consumo de energía enorme, mayoritariamente eléctrico, obviamente que arrastra todo. Este es un tercer fenómeno. Y después, el más novel, geopolítico, la seguridad de suministro derivado de la invasión a Ucrania y ahora de todo lo que estamos viviendo día a día. Esto genera cambio, genera un sistema de transmisión, un grid, como decías, Igor, que necesita un respaldo de base, que necesita absorber renovables, pero a la vez lidiar con los picos de demanda y con los respaldos de capacidad que un data center va a demandar. Entonces el data center enteramente verde tampoco funciona. Y la integración energética es un principio o una gran herramienta para llegar a ese destino de forma eficiente y eficaz, ahorrando recursos, de hecho. Eu vou focar especificamente numa visão de futuro aí desses próximos 10 anos do mercado de gás no Brasil, né, do que isso poderia significar de oportunidade para a Argentina. O que a gente vem caminhando nesse passado recente que vai pavimentar esse futuro para o mercado de gás, né, no Brasil nos próximos 10 anos? É uma visão de modernização do mercado de gás aqui. A gente vem passando por vários processos
de modernização, saída de uma redução da força de um incumbente, a dinamização do mercado, mais agentes atuando, importadores, comercializadores. Então, o caminho que a gente está trilhando é para cada vez mais diversidade e cada vez mais desenvolvendo uma integração regional no sul-americano. E aí, nesse processo que vai se desenvolvendo, são cada vez mais mecanismos de flexibilidade para esse desenvolvimento do mercado de gás. Mas é importante sempre lembrar, dentro desse processo, que a flexibilidade ela gera um custo. Quanto mais flexível for o mercado, maiores também são os custos associados, e para isso a gente precisa equacionar as oportunidades de desenvolvimento do mercado. Por isso que uma dinamicidade de oferta, demanda, mecanismos de armazenamento, importações, reexportações, etc., isso ajuda a equacionar esse custo da flexibilidade. E aí, quando a gente olha especificamente para onde a gente está caminhando, eu anotei aqui 3 pontos, acho que são importantes. Um é uma questão de contratos cada vez mais padronizados e harmonizados ao longo do país, e é isso a gente fala tanto pelo lado do fornecimento da molécula, quanto pelo lado da contratação do transporte. A gente tem um trabalho forte através do Conselho de Usuários, né, o Conselho de Usuários do Sistema de Transporte de Gás Natural do Brasil, de melhorar a harmonização e a padronização dos instrumentos contratuais de transporte, porque são 3 transportadoras diferentes, então se cada uma faz a gestão desse contrato de uma maneira diferente, se os instrumentos são diferentes, a integração do Brasil como um todo fica dificultada, o que, se é difícil internamente, vai dificultar a integração com a Argentina. Então esse é um trabalho importante, mas também tem um lado de harmonização grande a nível estadual. Como cada estado define a sua regulação, quanto mais diversificada ela for, pior é para o desenvolvimento dos negócios. Então, a gente tem um trabalho forte aí de harmonização que o próprio Ministério de Minas e Energia aqui do Brasil tem levantado bastante essa bandeira também. E aí, com o desenvolvimento disso, a gente vai caminhando cada vez mais para um desenvolvimento de um mercado spot. Então, não necessariamente uma bolsa, mas as negociações deixarem de ser pelo telefone, né? Olha, eu tenho um gás aqui sobrando, que você consegue pegar ele para amanhã. Cada vez mais a digitalização desse processo, quem sabe chegar em hubs de negociação como bolsas de gás no futuro. E aí, para isso, para chegar nesse ponto, que eu acho que aí é o grande ponto, vamos dizer assim, não final do desenvolvimento do mercado de gás, mas um ponto que tem que ser almejado pelo Brasil, a gente passa aí por uma questão de desenvolvimento do mercado secundário, tanto do fornecimento de gás, que ainda é muito pequeno, as subtransações, né? Se eu compro um gás, aí depois eu revendo porque eu não utilizei, isso ainda é muito pouco, mas também o mercado secundário de capacidade de transporte ainda não é tão desenvolvido, e isso é importante para poder facilitar a fluidez das negociações. Então, acho que para os próximos 10 anos, isso que a gente tem que ter em mente quando a gente estiver trabalhando na melhoria do mercado de gás, e a gente vai passar por um processo no segundo semestre importante, que é uma segunda etapa da revisão da regulamentação do sistema de transporte, das regras do sistema de transporte. A gente passou por uma primeira etapa no ano passado e vai ter uma segunda agora no segundo semestre. E mercado secundário, por exemplo, é uma das temáticas que provavelmente vão ser tratadas no segundo semestre. Obrigado mais uma vez. Gabi, do meu lado, eu acho que nos próximos 10 anos vão ter mais crises climáticas, mais crises energéticas, mais volatilidade, mais arbitragem de preço, mais competição de dinheiro
contra os Estados Unidos, porque é impossível concorrer contra aquele país e a quantidade de investimento que é feito lá em data center, em gasoduto, em exploração, e esse dinheiro que está indo para lá não está vindo para cá, né? Na verdade, os capitais hoje são globais. Eu acho que a gente vai ter mais uso de inteligência artificial para poder aprimorar essa regulação da integração, né? Tanto que a gente está falando, esses detalhes aí que de repente antes a gente usava 10 advogados para fazer, hoje a gente vai lá no chat GPT e faz em 1 minuto, é só sentar depois com os reguladores e todo mundo tá harmonizado. Desculpa os advogados aí na sala. E também acho que vão ter mais atores. Claro, os advogados vão fazer isso, desculpa. Eu acho que vão ter mais atores também, né, nessa integração. Então a gente vê no passado eram poucos atores, né, que dominavam as grandes empresas, e hoje você tem espaço aí para os menores, né, os pequenos comercializadores de energia elétrica, os comercializadores de gás, né, e acredito que a tecnologia vai continuar fazendo um papel muito importante, né? A gente vai ver cada vez mais bateria aí também, o que talvez retarde a questão da integração, né? O uso grande aí de baterias aliado com solar e outros renováveis. Mas vai ser um futuro bem interessante aí. Bueno, esto un poco para terminar, agradecer primero el tiempo de todos y de nuestros speakers. Y yo lo que puedo decir es que estamos complementando lo que decía Rodrigo, ¿no? Estamos no solamente que puede haber más disrupciones o vamos a ver más crisis, sino quién hubiese imaginado, ¿no? Hace 3 meses atrás en qué mundo nos íbamos a encontrar. De hecho, todos los días y todos estamos mirando hora a hora qué va a suceder hoy a la noche, qué va a suceder. Y creo que aquí en Argentina y Brasil tenemos un lugar de alguna manera hasta privilegiado, son zonas libres de conflicto, con lo cual hoy se valoriza mucho más. Y creo que también no solamente estas oportunidades que se han visto ahora, sino que creo que hay que trabajar en el sector público y privado, un poco lo que decía Agustín también, de la proactividad en trabajar juntos e internalizar el valor que tanto Argentina como Brasil juntos pueden ofrecer al mundo. Y esto es con una complementariedad, porque hoy estamos hablando de vaca muerta, pero también Brasil tiene reservas extraordinarias que se van a desarrollar, y que creo que ahí está el valor que tenemos a futuro. Así que simplemente agradecerles a todos este tiempo. Yo le hago la pregunta. Dale, yo también quiero hacer preguntas. Hablamos de licuado, pero muy superficialmente. ¿Podemos hacer un doble clic ahí y ver dónde están las plantas de gasificación, ver qué tan lejos estamos? Porque naturalmente me sale como la primera demanda a cubrir por LNG Brasil, que tiene muchos menos desafíos de productura. Creo que va a haber una demanda muy grande para los licuados. Los proyectos de la subasta fueron estructurados para isso, na verdade. Nosotros de Ambar também recentemente anunciamos aí o arrendamento de um terminal de GNL em el sul de Brasil, o terminal TRS, e creio que é uma oportunidade para a Argentina, sem dúvida, poder colocar estes volúmenes a partir de quando tenha disponibilidade, não? Porque os contratos em Brasil já começam agora em agosto de 2026 e vão até 2045. Então você tem aí 20 anos de uma demanda de clientes brasileiros por GNL para os projetos argentinos. Um tema é que a maior parte dos projetos de Brasil colocaram que nós chamamos de CVU, que é custo variável unitário, muito alto. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que el proveedor de gas de Argentina, sea por pipe gas, sea por GNL, sea el proveedor internacional, tiene la posibilidad de ofrecer de vender su molécula a un precio más elevado. ¿No? ¿Qué quiero decir? Que bueno, es obviamente un call option, ¿no? Usted tiene que tener la opción de llamar al productor y el productor te entregar aquella cantidad absurda de gas, ¿no? Pero no es precio que va a determinar yo creo, para los emprendedores, la seguridad de hacer los contratos, mas sí la seguridad del suministro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pegando gancho que usted falou, que estos espacios son
muy importantes para seguir construyendo este diálogo y hacer concretas todas estas cosas que venimos conversando. Cambras va a seguir teniendo estos espacios sectoriales y sobre todo energía, y vamos a continuar profundizando este diálogo en nuestro próximo Cambras Business Day, que va a ser el 2 de junio, al que vamos a convidar y vamos a esperar la presencia de todos ustedes y por supuesto de nuestros amigos brasileños, que los vamos a invitar a que nos acompañen aquí en modo presencial. Siempre es un honor. Les agradezco profundamente por el tiempo, por la conversa y por el talento que tienen, y creo que estos espacios de verdad ayudan a construir una realidad que necesita la región y que somos capaces de hacer. Tenemos que estar más cerca y construir más confianza todavía, y lo podemos lograr sin lugar a dudas. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a los presentes.